Hola, soy Alex Salazar, médico egresado de la Universidad de la Frontera. Tengo 29 años y me desempeño hace un año o 2 meses en el SECOF de Puerto Sur de Puerto Montt, que es dependiente del CEFAM de Padre Hurtado. Sí. Yo estudié en la Universidad de Concepción, después estudié en la Chile y en la Chile. Primero estudié medicina, después estudié medicina interna, después geriatría. Pero lo hizo todo de corrido, ¿no? Fui fundador de la geriatría en Chile. Sí, pues. Es que se conté. Sí. Nosotros formamos la geriatría en Chile en el año 87. Formamos nosotros todo lo que es la geriatría de hoy. No existía la geriatría, ni siquiera sabían, colegas no sabían que existía, ni menos para qué servía. Sin tu querer, sin tu amor, sin tu vida. Cuántas noches lloré pensando en ti. ¿Qué ha significado para usted ser médico? Harto dolor. Que la pega es dura. Muchas veces, o sea, no, en realidad casi todas las veces, sobre todo si trabajan en atención primaria o en hospitales, no se va a poder hacer lo que a uno se le enseña, que es como este examen físico ordenadito, tener el tema de preguntarle todo al paciente, después la parte sociocultural, cómo es su vivienda, cuánto gana. No, son cuestiones super flash. Imagínense cuando llegan pacientes por morbilidad, que básicamente cuando consultan por algo nuevo, me duele la espalda, me duele el oído, tengo un malestar X, te dan 15 a 25 minutos, dependiendo en qué servicio de salud tú estés trabajando. Pero no puedo negar otra cosa, que entre toda esa montaña de cosas malas hay puntitos de luz. Suena súper cliché, pero ves como el paciente te sonríe, ves que él te dice gracias. Y a veces por leceras que para uno no es mucho, o sea, es como ya llegó otro paciente más con los medicamentos mal controlados, tú le hiciste un puro cambio nomás y al mes siguiente estaba bien. Pero igual sí significa algo, porque significa ya no estar con dolores de cabeza todo el día, no sentir que el pecho se le va a salir por el tórax. Pacientes de salud mental que al fin ya pueden encontrar cierto equilibrio en su vida. ¿Qué ha significado para usted ser médico? Todo. Listo lo cuento. ¿Qué consejo le hubiese gustado recibir cuando fue estudiante de medicina y qué aprendió después con la experiencia clínica? Qué cosas, puta, de consejo, como ustedes he dicho, cómo es realmente la pega que uno termina haciendo, porque de nuevo, desgraciadamente de la experiencia propia y lo que he conversado con otros médicos que he conocido, gente, no sé, pues, de su misma universidad, que te forma muy como, te da una formación muy hospitalaria. Entonces cuando te toca trabajar en APS, que te toca en algún punto, o incluso en una situación de un ambiente privado, hay muy pocas herramientas, no tenéis todos los juguetes que tenía un hospital, el hospital grande donde te formaron. Claro. Puta, me hubiese gustado que alguien cuando pequeño me pudiese decir como todas esas cosas, o sea, cuanto súper injusto porque a menos que tengáis un familiar o un amigo que sea médico, no vais a saber todo lo que implica todas estas cosas. Y puta, de la experiencia clínica, puta, saber que sales de la carrera sin saber todo lo que tienes que saber. Ahora, con eso no me estoy refiriendo a que la formación sea deficiente, que de por sí sí lo es. De hecho, hay hartas deficiencias y lo mismo lo comentan varios médicos que he conocido, que sienten que les faltó más aprender. Es el aprender a formar un criterio clínico, que en realidad cada uno le da un nombre distinto, pero básicamente formar esa experiencia.
de que tú vas viendo síntomas, vas viendo pacientes, vas viendo situaciones y las vas correlacionando, vas generando tu propia forma de llegar al diagnóstico de la persona. Y eso muchas veces, te guste o no, por más pacientes que viste durante tu práctica profesional, puede que no lo logres tener y quizás lo terminas formando ya saliendo. Y eso, por más buena que sea tu formación o por más buena experiencia que hayas tenido, hasta que no lo haces tú solo, no lo vas a saber. O sea, la primera vez que te llega un paciente con depresión, la primera vez que te llega un paciente con intento de suicidio ahí mismo a la urgencia, la primera vez que te toca intubar a alguien estando solo en un turno en un hospital. Ser un poco más, a nosotros nos formaron un poco más como individualistas. Entonces, haber aprendido un poco más el trabajo en equipo. ¿Ya? ¿Qué rol tiene la semiología para su desempeño profesional actual? En la base. Desde que veía al paciente cuando lo llamáis, desde la sala de espera, donde quiera que esté, hasta la parte donde tú lo vayas a atender, de ahí ya empieza el análisis que empiezas a hacer tú, cómo viene vestido, cómo camina, cómo viene de ánimo, cómo la cara que tiene, cómo está expresando las cosas. Cuando lo entrevistáis, qué información espontáneamente te da, cuál no te da, cómo es el examen físico, cuando lo examináis de pe a pa. Y eso es algo que se repite en todas las áreas de la medicina, que siempre el ser ordenado, el ir encajonando bien la información que está dando el paciente y de ahí ir ordenándote, te permite llegar a un diagnóstico o a lo menos a un síndrome, a una sospecha, con el cual poder ir dirigiendo el estudio que le vaya a hacer a ese paciente, independiente si es que le pide examen, si le pide imágenes. La semiología es básica. Si todos los errores que tú tengas en tu diagnóstico parten por una mala semiología, la amnesia, el examen físico y las características que presenta el enfermo y la interpretación que el enfermo le da a su enfermedad. Es muy importante. Porque para lo que para ti puede ser nada, para él puede significar mucho. ¿Qué le hubiese gustado aprender en la escuela de medicina que nunca se lo enseñaron? Me hubiese gustado que me enseñara más de atención primaria. Es una formación demasiado hospitalaria y a menos que cuando salgan ya en una beca primaria al toque, sí o sí les va a tocar atender a PCC porque hicieron EDF, porque quisieron trabajar así nomás, o hicieron alguna consulta privada. Porque hay una cantidad enorme de burocracia y de cosas que no les van a pasar en la universidad, que no está contemplado en los programas y no se las dan. Y sobre todo este aspecto de que básicamente en la U, cuando uno rota por hospitales, básicamente tienes como toda la caja de herramientas para trabajar, o la gran mayoría, dependiendo de qué hospital estén, y cuando sales a trabajar y te toca ver algo en atención primaria, básicamente con suerte tenía el martillo y dices que el martillo tiene la cabeza. De eso me hubiese gustado que hubiese una mayor formación. Bueno, yo tengo la vieja escuela, así que nos enseñaron las pocas herramientas que teníamos nosotros en esos tiempos. Yo estudié medicina a la Universidad de Concepción el año 71. Entonces, en esos tiempos, lo que más existía era un electrocardiograma y la radiografía de tórax, del Abreu. Y sería la tecnología. No había más tecnología, por lo tanto, si no teníamos una buena semiología, no teníamos ni un... ¿Qué es para usted el razonamiento clínico médico? Creo que es la misma cosa que muchos le llaman de distintas formas, que básicamente tener como un buen tener criterio médico, tener criterio clínico. De hecho, eso es lo que expresamente nos dijo, de hecho, un psiquiatra que nos hacía clase a nosotros en la Universidad de la Frontera, que todo este chiste de memorizarse enzimas para allá, hormonas para acá, que los síntomas, los signos, los exámenes, los estudios, los cuadros, al final es todo un vómito de información que no tiene por objetivo que tengas una Wikipedia en la cabeza, sino de que vayas conectando todos los puntos de cómo son todos los engranajes que están en el cuerpo.
Cosa que quizás no te sepas de memoria cada tontera que tiene el cuerpo, pero sí que te cruje la cabeza cada vez que le pasa algo al cuerpo. Por ejemplo, que te llega alguien con dolor de cabeza, ver ya, qué edad tiene, qué cosas pueden afectarlo, qué síntomas lo acompañan, qué otras enfermedades puede tener que pueden explicar esto. Y de nuevo lo que hablábamos antes, ir siempre como de lo general a particular. Eso para mí ese es como razonamiento clínico, tener como ese sentido común, pero de médico, de clínico. El razonamiento clínico es básico, en el caso de nosotros era básico, ya ves que nosotros no teníamos ningún tipo de elemento tecnológico como en el caso de ustedes. Nosotros teníamos un hemograma, con suerte, y si pedíamos más de 2 exámenes mientras estudiábamos, teníamos que pedir firma del jefe de servicio, nos teníamos que limitar a la radiografía. No existían estas cosas como, por ejemplo, llegaba un paciente con un TEC cerrado, por ejemplo, ni siquiera existía el nombre de escáner. Entonces solamente era la clínica. ¿Qué información toma en cuenta para realizar los diagnósticos? Todo. Ahí básicamente uno ve como el orden que hay que tener para llegar a ello. O sea, los antecedentes del paciente, lo que es la anamnesis remota, que es todo lo que viene antes de que te consulte el paciente, la anamnesis próxima, que es todo por lo que está consultando ahora en el momento y lo inmediato que le ha ocurrido, y el examen físico. Si es que el diagnóstico no es claro, como hablábamos antes, que hay cosas que pueden ser diagnosticar solamente con la clínica, con la entrevista o complementándose con el examen físico. Hay otras que estamos sonados, no tenemos visión de rayos X o visión de microscopio para darle todo al paciente, entonces tenemos que pedir examen. Entonces hay que considerar cada cosa y nunca subestimar la importancia de alguna información. Porque hay veces que no sé, un paciente con diarrea crónica, todos piensan que el parásito, que la enfermedad genética, que el cosito del coso de gastroenterología, y todos se olvidaron, chuta, y se le pedimos un VIH, porque el VIH es una de las cosas mandatorias que uno tiene que pedir cuando hace ese estudio. O no sé, pues te llegó un paciente que le duele un poco la cabeza, pero no le encontré nada, y se te olvidó examinarle, y un paciente joven, se te olvidó examinarle aquí el cuellito, y le sentiste una pelota, acá. Un ganglio vircho o ganglio centinela que le llaman, y es como, chuta, al tiro tenés que empezar a pensar en cosas feas. Entonces, nunca subestimar la importancia de la información que uno está obteniendo del paciente. Bueno, una buena anamnesis, lo más que se pueda, digamos, lo que más llevar al punto que más le interesa al enfermo, qué es lo que más le preocupa al enfermo, no siempre la enfermedad de base. Y utilizar los elementos que tú tienes a mano en este momento. Si necesitas un escáner, necesitas un examen de sangre, orina, todo lo tienes a la mano y en 24 horas. Entonces necesitas una buena semiología, sigue siendo, la anamnesis sigue siendo la reina, el examen físico ya no tanto, porque no es tan perfecto como uno quisiera. Y siempre se va uno a la semiología radiológica o con tecnología. ¿Alguna vez ha dudado del diagnóstico o tratamiento entregado? Si es así, ¿por qué? Sí, porque hay diagnósticos que son medio confundentes, que es cuando lo dejáis en un continuará al paciente. Con ese mismo tema, por ejemplo, los dolores de cabeza. Hay veces donde no te encajan, no sé, la clínica no es del libro de una migraña, por decir algo. Tampoco los síntomas de la historia te orientan, no sé, a una hipertensión. Entonces tenéis que empezar a pedirle cosas para ir descartando. Entonces, no lo veo como así, como, cuando fue la duda, sino que la duda es parte del trabajo de todos los días. Porque van a haber veces donde tú en la primera consulta, por la naturaleza del cuadro que te da el paciente y por lo que tienes que hacer, no vas a llegar al diagnóstico al tiro. Y vas a tener que pedirle otro examen. A veces puede ser súper obvio y te sale otra cosa. No sé, pues te decís, chuta, este es un paciente que partió con psicosis y lo mandé al psiquiatra porque está con una psicosis que al final pensó que era esquizofrenia y después le hicieron un estudio así, alguien dijo, oye, si le hacemos unos exámenes, y chuta, era un lupus que debutó con psicosis. O de una persona que está roncando mucho en las noches
Y le vi examen, no tiene ninguna cosa en la amígdala, no tiene nada en la vía aérea, pero es obeso. Y eso por sí solo le puede dar apnea del sueño. Entonces, es una cosa el día a día. No es como, hoy me equivoqué, hoy tengo dudas. No. Muchas veces el proceso mismo no te permite llegar con seguridad a un diagnóstico y tienes que estudiar, tienes que dudar, tienes que empezar a trabajar y pensar para poder llegar a lo que tiene el paciente. Sí, si yo tengo dudas de un diagnóstico, siempre uno tiene que tener la duda de haberse equivocado, nunca ser grandioso. Ese es uno de los grandes errores de los médicos, creer que son los dueños de la verdad, y allí es donde se producen los problemas. Yo puedo pensar que una persona tiene tal diagnóstico, tal enfermedad, pero para eso yo tengo elementos para certificarlo. ¿Ya? Nunca quedar con una sola cosa. Si tengo un examen que me sale alterado y a mí clínicamente no me parece, tengo la obligación de repetir ese examen. ¿Ya? Ver si el enfermo tomó las precauciones, por ejemplo, si es un diabético y se tomó el examen, sale una glicemia alta y nunca le preguntaste si tomó desayuno. Y el tipo se toma un tremendo desayuno, obvio que tiene una glicemia alta. ¿Ha cometido algún error médico? Si es así, recuerde cómo y cuándo. Mira, así como error, hasta ahora creo que no, porque uno ve tanta gente que si te digo así a ciencia cierta que no cometió un error te estaría mintiendo, que uno ve mucha gente en el día de la práctica. Error una vez cometí porque me llegó una paciente, y esto era un caso de salud mental. Una paciente que hace tiempo, por su historia, había sido diagnosticada en extrasistema por un psiquiatra con una depresión grave. Entonces, en su momento, vi a la señora, vi la historia y dije, puta, sí, tiene la gravedad para hacerlo. Pero igual había algo que me cogía, que me llamaba la atención, que era como, oh, esta cuestión parece un poco un trastorno de personalidad también. El tema es que por la gravedad, a los médicos se supone que tenemos que tratar las depresiones hasta las depresiones moderadas. De la alta en adelante, lo ven los psiquiatras. Entonces acá, por un sistema que tenemos aquí localmente, tenemos que presentar a los pacientes en consultoría de salud mental a los psiquiatras. Cuando lo presentó ahí, el psiquiatra hizo un par más de preguntas y la paciente no tenía una depresión grave, era una depresión moderada. Pero lo que sí tenía era un trastorno de personalidad que se llama trastorno de personalidad borderline. Y eso era la cosa que me está haciendo clic, que no me hacía clic por completo, sentido por completo. Entonces ahí, por suerte, la derivé y se resolvió eso. Y en ese sentido, no creo que sea malo, y es una cuestión que a veces satanizan un poco cuando te forman, pero no es para nada malo, admitir los errores y ir aprendiendo, porque tú estás con el paciente al lado y claro, puedes cometer un error y hacerle daño, y la idea es como quitarte la duda lo antes posible para hacerle el menor daño posible al paciente, porque se cometen errores. Bueno, uno regularmente comete errores, nadie es infalible. El grave problema es llevarse el error para la casa y persistir en él. El gran error es. Por eso que para eso entonces existen lo que se llama los apoyos tecnológicos, ¿no? Y apoyarse en las especialidades si no tiene duda y pedir tratamiento más específico, ¿ya? Entonces la respuesta es siempre uno tiene la posibilidad de errar y tenerlo siempre claro eso, de que puede estar equivocado. Nunca ser dueño de la verdad es la clave. Y frente a eso, estar siempre atento y buscar alternativas. La historia está hecha no solamente para contarla, sino que para dejarla, ¿no es cierto?, escrita en alguna parte. Desde luego una visión telescopada, ¿sí? ¿Entendés esa parte? Telescopada, o sea, a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre la evolución de la medicina, para que vayas viendo cómo la medicina de ayer
está absolutamente fuera de la medicina de hoy. Y nosotros como médicos tenemos que tener esa apertura para ir acomodándonos a la nueva tecnología.